Muchas personas salen de las instituciones educativas sin conocimientos básicos sobre cómo manejar su dinero. La falta de educación financiera en el sistema educativo es un problema real que afecta a la mayoría de la población. Sin conocimientos financieros, es fácil caer en las trampas financieras y vivir con estrés económico. Así que en este video te hablaré de por qué no te enseñan educación financiera en la escuela y cómo puedes comenzar a aprenderla por tu cuenta, y además te explicaré los conceptos que contempla la educación financiera y te daré unos consejos prácticos para poder empezar con tu aprendizaje. La educación financiera es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a las personas tomar decisiones informadas y efectivas sobre el uso y manejo de su dinero. Implica entender cómo funciona el dinero, cómo se puede gestionar, cómo invertirlo de manera inteligente y cómo planificar para el futuro. La educación financiera abarca desde la creación y gestión de presupuestos, hasta la planificación financiera para la jubilación. Tener una sólida educación financiera empodera a las personas para alcanzar sus metas financieras, evitar deudas innecesarias y vivir una vida económicamente estable y segura. En la educación financiera abarca un sinfín de conceptos, y cada uno de ellos se profundiza en un mundo diferente, pero todos ellos llegan a un solo fin, y es la administración correcta del dinero. Los conceptos más comunes son los siguientes. Ahorro. Es el acto de reservar una parte de los ingresos para usarlos en el futuro. Con él puedes enfrentar emergencias financieras, hacer compras importantes y asegurar un futuro económico estable. Inversión. Es utilizar el dinero para adquirir activos con la expectativa de generar ingresos o ganancias a largo plazo. Existen diversos tipos de inversiones como acciones, bonos, bienes raíces, fondos mutuos, entre otros. La inversión permite hacer crecer tu dinero y alcanzar metas financieras a largo plazo. Presupuesto. Es un plan detallado de ingresos y gastos para un periodo determinado. Esto te ayuda a controlar el dinero, evitar gastos innecesarios y alcanzar tus objetivos financieros. Ingresos. Es todo el dinero que recibes, ya sea por salario, negocios, inversiones, entre otros. Aquí hay dos tipos de ingresos: los ingresos activos cuyo ingreso proviene del trabajo y los ingresos pasivos que provienen de inversiones, alquileres, entre otros. Gastos. Es todo el dinero que se gasta en bienes y servicios, como el alquiler, la hipoteca, la alimentación, el entretenimiento y más. Crédito. Es un acuerdo en el que una entidad presta dinero a una persona, quien se compromete a devolverlo con intereses en un plazo determinado. El crédito puede ser útil para grandes compras o emergencias, pero debe manejarse con responsabilidad para evitar deudas excesivas. Deuda. Es el dinero que se debe a una persona, empresa o institución, y existen dos tipos de deudas: la deuda buena, que tiende a aumentar tu riqueza a largo plazo, y la deuda mala, que tiende a disminuir tu riqueza. Intereses. Es la cantidad que se paga por el uso del dinero prestado o la cantidad que se gana por el dinero invertido. Entender cómo funcionan los intereses es vital para tomar decisiones informadas sobre préstamos e inversiones. Inflación. Es el aumento general de los precios de bienes y servicios en la economía a lo largo del tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, por lo que es importante invertir y ahorrar para compensar su impacto. Diversificación. Es la práctica de distribuir inversiones en diferentes activos para reducir el riesgo. Al diversificar, minimiza el riesgo de grandes pérdidas en caso de que una inversión específica no rinda como se esperaba. La educación financiera es importante porque nos permite tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero, nos enseña a planificar, ahorrar e invertir, asegurando una vida económica estable y segura. Sin una adecuada comprensión financiera, podemos caer en deudas, gastar de más o no ahorrar lo suficiente para el futuro. Presupuesto. Es crear un plan para tus ingresos y gastos. Aquí es recomendable usar la regla 50-30-20, el cual corresponde 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorros e inversiones. Ahorro. Es reservar una parte de los ingresos para el futuro. El ahorro te prepara para emergencias y te ayuda a alcanzar metas a largo plazo. Si no puedes aplicar el 20% de ahorro según la regla 50-30-20, puedes destinar el 10% de tu ingreso, quedando de la siguiente manera: 60% para necesidades, 30% para deseos y 10% para ahorros e inversiones. Inversión. Es colocar dinero en activos que pueden crecer en valor con el tiempo. Las inversiones pueden generar ingresos adicionales y ayudarte a acumular riqueza. Gestión de deudas.
Es controlar y pagar las deudas de manera efectiva. Mantener la deuda bajo control evita problemas financieros y mejora tu historial crediticio. Si tienes deudas, aplica el método bola de nieve, el cual consiste en pagar primero las deudas con intereses más bajas, hasta llegar a la más alta. Ahora, dentro de la educación financiera, se encuentra un término simple pero poderoso, y es la libertad financiera, el cual es la capacidad de vivir sin depender del salario de un empleo, teniendo ingresos suficientes para cubrir tus gastos. La libertad financiera te permite elegir cómo pasar tu tiempo y reduce el estrés financiero, pero para alcanzar la libertad financiera necesitas crecer en tu inteligencia financiera, y esto es la habilidad de entender y aplicar conocimientos financieros para tomar decisiones acertadas con el dinero. Tener inteligencia financiera te ayuda a evitar errores costosos y maximizar tus recursos. Las razones pueden ser diferentes, pero las más comunes son las siguientes. Currículo tradicional. Las escuelas tienden a seguir un currículo tradicional que se ha mantenido durante muchos años. Este currículo se enfoca principalmente en materias académicas clásicas como matemáticas, ciencias, historia y literatura, y que al día de hoy no se ha integrado una materia enfocada en la educación financiera, excepto por ejemplo en Francia, Noruega, Canadá y China, donde la educación financiera se incluye en el plan de estudios para graduarse. Falta de capacitación. Muchos maestros no tienen la formación adecuada para enseñar educación financiera, impidiendo que traten sobre temas como la gestión correcta del dinero, inversiones o planificación financiera. Prioridades educativas. Las prioridades del sistema educativo suelen centrarse en preparar a los estudiantes para exámenes estandarizados y cumplir con requisitos académicos específicos, llevándolos a convertirlos en máquinas programadas que se conduzcan a su lugar de trabajo y cumplan con sus tareas y obligaciones específicas. Políticas y recursos limitados. La implementación de nuevos cursos y programas requiere políticas educativas específicas y recursos financieros. Esto puede ser un desafío por la falta de apoyo gubernamental y de recursos económicos para incluir la educación financiera en el currículo escolar. Dado que la educación financiera no se enseña ampliamente en las escuelas, es crucial que tomes la iniciativa de aprender por cuenta propia. Edúcate a ti mismo. La educación financiera es un proceso continuo, siempre hay algo nuevo que aprender. Lee libros, sigue blogs financieros, escucha podcasts y mira videos educativos sobre finanzas. Tómate al menos 30 minutos a la semana para aprender algo nuevo sobre finanzas. Establece metas financieras. Define qué quieres lograr con tu dinero, por ejemplo, comprar una casa, viajar, jubilarte a temprana edad. Establece metas a corto, mediano y largo plazo. Usa el método SMART para tus metas. Tener metas financieras claras te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Entiende tus ingresos y gastos. Haz una lista de todos tus ingresos como salario, trabajos secundarios, etc., y de todos tus gastos como alquiler, comida, transporte, entretenimiento, etc. Usa una libreta o una hoja de cálculo para registrar tus ingresos y gastos cada mes. Esto te dará una imagen clara de tu situación financiera actual. Crea un presupuesto. Un presupuesto es un plan que te ayuda a decidir en qué gastar tu dinero cada mes. Usa la regla 50-30-20 para dividir tu dinero. 50% para necesidades como alquiler, comida, transporte. 30% para deseos como entretenimiento, cenas fuera de casa, hobbies. Y 20% para ahorros e inversiones. Ahorra regularmente. Los ahorros pueden ayudarte en emergencias y alcanzar tus metas financieras. Puedes abrir una cuenta de ahorro separada y configurar transferencias automáticas para que cada mes una parte de tu salario vaya directamente a esta cuenta. Busca asesoramiento financiero. Considera hablar con un asesor financiero profesional si te sientes abrumado o no sabes por dónde empezar. Asegúrate de que el asesor financiero esté certificado y tenga buenas referencias. Diario de gastos. Lleva un registro diario de tus gastos, guarda todos tus recibos y anota cada gasto en una libreta o en una aplicación en tu teléfono. Esto te ayudará a tener una visión clara de en qué estás gastando tu dinero. Dedica 5 minutos al final del día para revisar y registrar tus gastos. La regla de las 24 horas para compras impulsivas. Si ves algo que quieres comprar, espera 24 horas antes de hacerlo. Durante ese tiempo, reflexiona si realmente necesitas el artículo o si es solo un deseo pasajero. Esto te ayudará a hacer compras más conscientes. Edúcate continuamente.
Dedica al menos 30 minutos a la semana a leer artículos, ver videos o escuchar podcasts sobre finanzas personales. Suscríbete a boletines de noticias financieras para obtener consejos y actualizaciones regulares. Ahora te recomiendo algunos libros para empezar tu educación financiera y alcanzar la libertad financiera. Este libro te enseñará la diferencia entre los activos y los pasivos, y cómo cambiar tu mentalidad sobre el dinero para construir riqueza a largo plazo. Este libro ofrece lecciones prácticas sobre ahorro, inversión y gestión del dinero. Es una excelente introducción a los principios básicos de la gestión financiera. Este libro explora las creencias y hábitos que distinguen a los millonarios de las personas promedio. Aprenderás cómo tus pensamientos y actitudes hacia el dinero pueden influir en tu capacidad para generar riqueza. El autor ofrece un plan detallado para salir de deudas, ahorrar dinero y alcanzar la estabilidad financiera. El libro es una guía para invertir en el mercado de valores. El autor comparte sus estrategias y consejos para identificar oportunidades de inversión y hacer crecer tu patrimonio. ¿Pero quieres saber en qué se diferencia entre una vivienda y un smartphone? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.